Bueno, ahora vamos a hablar del mito cosmogónico maya. Este fue creado por el pueblo quiché en Guatemala, que fue una de las comunidades mayas más grandes. En su mito de la creación del mundo y del hombre, ellos relatan que al principio no había nada. Entonces los dioses crearon valles, montañas, plantas, y después estos dioses estaban en busca de alguien que los adorara. Así que decidieron crear a los animales, pero después se dieron cuenta de que estos no los podrían alabar y que no podrían decir sus nombres. Entonces decidieron cambiar y crearon hombres de lodo, como podemos ver en esta imagen, que son los dioses creando a los hombres de lodo. Pero se dieron cuenta de que estos hombres se sacían con el agua. Entonces los destruyeron. Después crearon hombres hechos de madera, que se llamaron hombres tzitze y mujeres de Sibaque. Pero los hijos de estos hombres y mujeres salieron tontos, sin corazón y sin entendimiento, así que los dioses decidieron destruirlos. Y finalmente crearon a los hombres del maíz, y estos sí fueron capaces de alabarlos. Los dioses mandaron especialmente a dos muchachos que se llamaban Hunapú e Ixbalanque, que vencieron a los señores de Xibalbá, que son los dioses del inframundo, en el juego de pelota. Esto representa una lucha entre el bien y el mal, y pues representa que el bien venció al mal. Ellos trataron de responder a sus preguntas del origen del universo con este mito y lo vamos a analizar desde tres variables que influyeron, en las que influyó este mito. La primera variable que se tomará en cuenta es la literatura. Este mito está relatado junto con otros mitos en el Popol Vuh, que fue escrito por un autor anónimo, no se sabe quién lo escribió, pero fue traducido por un sacerdote dominico llamado Fray Francisco de Jiménez. Y este libro hasta la actualidad es analizado muy ampliamente y pues narra mucho de la cultura maya. En la variable de arte podemos ver que Diego Rivera se inspiró en el Popol Vuh para crear varias acuarelas. De hecho, la imagen anterior, esta imagen fue pintada por Diego Rivera y actualmente hay una versión del libro que contiene estas ilustraciones. En el aspecto cultural podemos ver que se representa el juego de pelota, que hasta la actualidad es reconocido como una de las principales distinciones de los mayas, y también podemos ver que el hombre, según su mito, es hecho del maíz. Entonces, y el maíz hasta la actualidad es un alimento pues prácticamente sagrado en México. El Enuma Elish, o poema babilónico de la creación, es el principal, el más largo y completo de los mitos mesopotámicos redactados en lengua acadia sobre la creación del universo. Este afirma que Marduk es el creador del mundo y de la humanidad y por ello debe ser proclamado Dios supremo. En el poema menciona que Apsu es el espíritu del abismo, del espacio sin límites, y Tiamat el espíritu de las aguas. Sería muy difícil imaginárselos. Lo mismo, babilonios no tenían ideas muy precisas a este propósito, y en el fondo se limitaban a decir que eran dos seres de formas monstruosas. Cuando trataban de representárselos, dibujaban extrañas figuras con cierta semejanza a máscaras de carnaval que no carecían de una cierta eficacia. Sea como sea, a Tiamat se le atribuía el sexo femenino. En determinado momento, la masa de las aguas se mezcló con el abismo y de esta unión comenzaron a nacer dioses semejantes a enormes serpientes, a dragones alados, aves, y durante mucho tiempo esos toscos seres divinos se agitaron en la confusa noche junto con arremolinadas aguas. De estas nacieron por fin tres divinidades muy poderosas: Anu, el dios del cielo; Bel, dios de la tierra; y Ea, dios de los océanos. Pero los dos seres primitivos, Apsu y Tiamat, no se mostraron en modo alguno conformes con el nuevo estado
de las cosas. Uno y otro eran demonios torpes y tardos, como es natural tratándose de dos espíritus siempre inmersos en una noche sin fin y en una lenta corriente de agua. Los nuevos dioses, en cambio, eran ágiles e inquietos porque en ellos la vida se había tomado forma y había iniciado su infatigable actividad. Apsu se quería deshacer de su descendencia, mientras Tiamat pensaba todo lo contrario. Los sucesores se enteraron, por lo que matan a Apsu y Tiamat inicia una guerra para vengar la muerte de su esposo, donde al ganador le confiarían la misión de reorganizar el universo a su gusto y de regir los destinos del mismo por toda la eternidad. Marduk fue el ganador y partió en dos el cadáver de Tiamat como una ostra. Una mitad la suspendió en lo alto y formó la bóveda celeste, y la otra mitad la colocó en la parte baja para constituir la base del mundo terrestre. Luego construyó el sol y la luna. Ordenó el paso del tiempo al instruir el año, que dividió en 12 meses, y edificó las moradas de los grandes dioses Anu, Bel y Ea. De este modo, el orden sustituyó el desorden primitivo y la luz a la sombra, y el nuevo universo fue todo armonía. El sol dominó el día, entrando triunfalmente en la bóveda celeste, y la luna gobernó la noche e impidió con su resplandor que la oscuridad se adueñase de ella. Los dioses admiraron la obra de Marduk, pero encontraron que le faltaba algo. ¿Cómo podrían los inmortales tener conciencia de su poder y alegrarse por ello si no existía una criatura que los adorase y sirviese? Entonces Marduk tuvo una última ocurrencia. Ayudado por Ea, su padre, recogió la sangre de Kingu, la amasó con tierra y así obtuvo la arcilla roja con la que formó el primer hombre. Con ello los dioses fueron plenamente felices y alabaron a Marduk. Encontré que este mito se ha adaptado a diferentes cosas. Por ejemplo, hay un ritual llamado Con la luna en Sagitario, que es alentador, vuelos de imaginación, confianza, autocontrol, dominio y exploración. Es el perfecto tiempo para este ritual luciferino de autocreación, centrándose en la madre primordial Tiamat. Durante este rito se está pasando por etapas de la licantropía astral para convertirse en Tiamat. Se convierte en un dragón poderoso, sabio, decisivo, de pie en nuestro poder, donde aprovecharemos Melamu, la llama negra y chispa de creación que reside en nosotros, para ser nuestros propios dioses y estar en nuestro poder. También hay una ceremonia llamada del Akitu, que dura 12 días. Se recita solemnemente el Enuma Elish, o sea, la épica de la creación. Este rito era en realidad una representación mímica del combate entre Dios Marduk y Tiamat, el monstruo del mar. Batalla fabulosa que había tenido lugar antes del comienzo de los años y que había puesto fin al caos con la victoria final de un dios. Marduk había creado el universo con los fragmentos del cuerpo destrozado de Tiamat y había creado al hombre con la sangre del demonio Kingu, el más poderoso aliado del monstruo marino. La conmemoración de este hecho era, en efecto, una reactualización de la creación o del acto cosmogónico, como la probaban los ritos y las frases cabalísticas que se recitaban durante la ceremonia. En la cultura de Mesopotamia, con el imperio de Hammurabi, la ciudad de Babilonia se convirtió en un gran centro religioso. La religión babilónica era politeísta. Creían en dioses mayores y menores a quienes les construían grandes templos. Para esta civilización, los dioses eran seres terribles y vengativos, que solo podían ser bondadosos y benévolos con los pueblos a quienes adoptaban. Los dioses malvados eran representados con cabezas o formas de animal, mientras que los dioses bondadosos o protectores se les representaba con figuras humanas. Las tres variables que elegí fueron historia, la variable teogónica y la antropogónica. La historia es el historiador de la Universidad de Cambridge, Alan, y un geólogo de la Universidad de Oxford realizaron una exhaustiva investigación multidisciplinaria presentada en su libro Cataclismo,
En este trabajo, los investigadores sostienen que el Enuma Elish narra una gran colisión en nuestro sistema solar que tuvo consecuencias catastróficas para la Tierra, aunque ellos la sitúan más cerca en el tiempo. En la Teogónica menciona que el poema comienza con una teogonía. La idea directriz del poema era la convicción de que los dioses con el tiempo habían avanzado en el sentido de un perfeccionamiento progresivo, como cualquier ser vivo, como los hombres. La teogonía estaba construida bajo esa doctrina, la evolución progresiva y mejorada de los dioses hasta alcanzar la deidad perfecta, Marduk. Y la antropogónica, que narra la creación del hombre y menciona que está relacionada con un elemento primordial en particular, en este caso la tierra. Este elemento es comúnmente mezclado con otro, el agua, y juntos forman el cuerpo del hombre. Y en esto hay cierta analogía con la relación entre el padre y la madre cósmica, que en muchas mitologías aparecen como el cielo y la tierra. Hola, buenas tardes. Yo soy Oscar Ramírez. Les voy a hablar sobre el mito cosmogónico nórdico o su mito de ellos. Y bueno, originalmente ellos te explican que al principio no había nada, era oscuridad y que de la nada un día de repente se creó estos dos lugares. Bueno, no son lugares, son más como sí, unos dos lugares, uno llamado Niflheim y otro llamado Muspelheim. Niflheim es el lugar del hielo y Muspelheim es el lugar del fuego, o es lo que representan cada uno. Y de estos dos lugares salían lagos respectivamente de hielo o de fuego. Y esto duró mucho, mucho tiempo y un día uno de estos lagos se encontró con el otro. Sí, o sea, se encontró el hielo con el fuego, se unieron y crearon dos entidades a las que se le llaman Ymir y Audumla, que básicamente Ymir es un gigante y Audumla es una vaca. Luego lo siguiente que pasa es que este Ymir siempre se la pasaba durmiendo y bebiendo leche de la vaca, mientras que la vaca, toda su energía y todo lo que conseguía, lo conseguía lamiendo un bloque de hielo que venía de Niflheim en lugar del hielo. Mientras más pasaba el tiempo, el sudor de Ymir creaba a sus hijos, mientras que la saliva de la vaca, o sea, la vaca cuando lamía el hielo, salían hijos también de la vaca. Entonces, para este punto ya la vaca y Ymir ya tenían hijos, los hijos de Ymir salen de su sudor, mientras que los hijos de la vaca salen de su saliva. Específicamente el hijo que nos importa mucho es el hijo de la vaca que se llama Bor y hay una hija de Ymir que un día tienen relaciones, se aman y ellos dan origen a lo que nosotros conocemos como Odín y sus hermanos, que se llaman, o sea, los tres dioses son Odín, Bil y Va. Es importante para este punto entender que los dioses, o sea, los dioses Odín, Bil y Va y todos los demás hijos de Ymir vivían en la oscuridad, en la nada, ¿sabes? O sea, vivían en un completo lugar de no hay nada más que ellos. Entonces Odín un día con sus hermanos decidió matar a Ymir y a ellos al hacer esto sabían que si mataban a Ymir iban a poder hacer que surgiera la vida. Entonces matan a Ymir y ellos crean a lo que se llama Midgard, que es donde viven los humanos. Que bueno, de los huesos de Ymir, los huesos de Ymir se convirtieron en las montañas y la sangre de Ymir los océanos, su cuerpo en la tierra y su cabello en los árboles. Y del esqueleto, todo lo demás que sobró del esqueleto se convirtió en lo que es el cielo. Y de los demás restos del cuerpo de Ymir nació un árbol gigante que es donde separa la tierra del cielo, que el cielo para ellos es Asgard, donde viven Odín, Vili y Va, y todos los hijos de Odín, entre ellos Thor y todos los dioses nórdicos. También otra cosa que pasó es cuando Odín y sus hermanos matan a Ymir,
también matan a todos los hijos de Ymir menos a dos, que eran los demás gigantes. Ellos matan a los gigantes porque los consideraban inútiles. Pero los dos gigantes que sobrevivieron también crearon su propio reino, que se llama Jotunheim, que es el reino de los gigantes. Y bueno, en general esta es ya la historia, que lo importante es que Odín y sus hermanos matan a Ymir para así poder crear todo lo que se conoce como la tierra, Asgard, que es el cielo donde viven los dioses. También así se creó lo que es Jotunheim. Y también es importante recordar que existe Ymir y la vaca Audumla, que son como los originadores de toda la vida en este mito. La primera variable que les voy a explicar es sobre el turismo. Y muchos se quedan pensando como qué tiene que ver el turismo con la cosmología nórdica, con la mitología nórdica, pero un punto importante a considerar en la historia es la razón por la que Odín y sus hermanos mataron a Ymir. Ellos no lo hicieron por odio ni venganza, ellos lo hicieron para poder tener un lugar donde vivir y poder explorar, ya que antes de matar a Ymir todos los dioses vivían en la nada. Esto es importante porque demuestra la personalidad de Odín, a quien aparte de ser el dios de dioses en Asgard, también es conocido como el dios viajero. Esto no solo afectó la manera en que los nórdicos veían el mundo, sino que también afectó al turismo hoy en día. En primera instancia, dichas leyendas articulan las creencias de un dios nómada. Esta es una cita que saqué de un papel que nos muestra cómo el turismo hoy en día está muy relacionado con la cultura nórdica y cómo hay ciertos aspectos que se involucran con esta misma, de como la hospitalidad que ellos ofrecen o en general la misma razonamiento de querer viajar a otros lugares a conocer. Esto es lo que Odín hacía en sus viajes para conseguir su sabiduría. Y de hecho él se transformaba en un animal o en algún humano de esa misma cultura para poder conectar la cultura a la que fuera. Mi segunda variable es el Big Bang. Leonardo Ordóñez Díaz es un escritor filósofo que propone la idea de que existen mitos cosmogónicos que pueden llegar a presentar similitudes con la teoría del Big Bang. Aquí les voy a decir una cita de él, de un papel que leí. Ciertas teorías filosóficas y científicas sobre el origen del cosmos se apoyan en una estructura narrativa implícita en los mitos cosmogónicos. Esta comparación evidencia inesperadas afinidades en el intento por responder a la pregunta por el origen del cosmos. Esta cita y este papel se me hacen muy interesantes porque uno de los mitos que él usa para poder llegar a esta conclusión es el mito nórdico, donde él menciona el Ginnungagap, el cual es la manera que los nórdicos llaman al inicio o al mito que les acabo de explicar. En lo personal, yo pienso que la similitud entre el Big Bang y el mito, y este mito que les expliqué, es mucha, ya que como todos sabemos el Big Bang fue una explosión que dio vida a todo lo que conocemos, mientras que en el mito lo que pasa es que se unen el frío y el calor puede simbolizar la explosión que era el Big Bang, y esto fue lo que creó a las primeras vidas, que fue la vaca y al gigante Ymir, que luego dieron a más vida. Entonces yo siento que aquí está esta unión o esta similitud entre el Big Bang y la ciencia y este mito. Mi tercera variable es la literatura moderna. Hoy en día, el escritor Tolkien es considerado uno de los escritores más famosos del mundo. Esto es gracias a sus grandes obras literarias como El Señor de los Anillos. Muchas personas cuando piensan en elfos, magia, enanos, dragones y un sinfín de criaturas míticas, piensan en El Señor de los Anillos o en alguna obra literaria similar a esta. Pero lo que no saben es que El Señor de los Anillos tomó mucha inspiración de la mitología nórdica y de la religión cristiana al crear este universo literario. Los enanos, elfos y gigantes son razas directamente tomadas de la mitología nórdica. Estas razas aparecen muchas veces en la mitología nórdica como los gigantes. Los gigantes por lo general son los hijos de Tolkien y los enanos son otra raza que también fue creada por los asgardianos, que vive en otro mundo que ellos mismos crearon.
Y también hay mucha, el Gandalf, el mago, él fue inspirado en el personaje mítico de Odín, ya que es un personaje sabio que ha hecho y recorrido muchos viajes y aparte es muy poderoso. También hay una cita que me gustó de este papel que leí que dice: determinar los puntos de contacto específicos en el Silmarillion con la tradición nórdica es necesario para definir las raíces de la influencia de Tolkien. Esta cita nos demuestra o nos da a entender que para poder entender a Tolkien y a su obra literaria también es necesario poder entender la, la influencia que la tradición nórdica tuvo en Tolkien. Bueno, mi cultura que he elegido es la cultura azteca y bueno, una de las características de esta cultura es que existían los sacrificios ah, como ofrendas a los dioses, los cuales cumplían una misión religiosa, ya que ofrecían la sangre de los sacrificados para la conservación del mundo. Los sacrificados pertenecían a dos grupos. En primer lugar, los guerreros capturados en batalla, llamados Xochimilque, eran ofrecidos al dios Huitzilopochtli. En segundo lugar, las personas que tenían alguna deformidad se ofrecían en sacrificio de manera voluntaria. Como se puede observar, para la cultura azteca era un gran honor morir como ofrenda a los dioses del mundo prehispánico. Por lo tanto, esto es una buena razón para entender la razón de la presencia del sacrificio en el mito llamado la creación del sol y de la luna en Teotihuacán. Bueno, presentando el mito, que lo acabo de mencionar, la historia dice así. Antes de que hubiera día en el mundo, los dioses se reunieron en Teotihuacán, en donde se preguntaron quién sería quien alumbraría el mundo, por lo que el dios Texistecatl se presentó como voluntario. Además, los dioses también se preguntaron quién sería el otro, y como nadie respondió entre los dioses, entonces eligió al hombre Nanáhuatl. Y bueno, a partir de esto se prendió fuego en una hoguera llamada Teotexcalli, que significa horno, el cual ardió durante 4 días. En estos días, Texistecatl y Nanáhuatl hicieron actos de penitencia. Por una parte, Texistecatl ofreció sus riquezas. Por ejemplo, sus ramas de abeto, destinadas a recibir su sangre, eran en realidad plumas de quetzal. Su pluma de heno, su pelota de heno, que era para recibir las plumas ensangrentadas, era de oro, y sus espinas ensangrentadas, en realidad, era un coral colorado. En cambio, Nanáhuatl ofreció cañas verdes en lugar de ramas de abeto. Su pelota de heno y sus espinas eran ordinarias. Además, estas espinas estaban cubiertas de su propia sangre. Adicionalmente, se construyó la pirámide del sol para uno y la pirámide de la luna para el otro. Al finalizar los 4 días de penitencia, Texistecatl y Nanáhuatl presentaron sus ofrendas a los dioses y a medianoche Texistecatl intentó saltar al fuego, pero el calor del mismo hizo que, a pesar de intentarlo 4 veces, no pudo hacerlo, por lo que le siguió Nanáhuatl y él, sin pensarlo, saltó al fuego. Después fue seguido por Texistecatl. También se aventó una águila y un jaguar, pero este último solo se chamuscó. Posterior, los dioses esperaron a que saliera el sol, el cual salió por el este. Después salió la luna, que brillaba igual que el sol. Entonces los dioses decidieron que esto no podía pasar, por lo que un dios golpeó la cara de la luna con un conejo y la oscureció. Por último, los dioses, al ver que el sol y la luna no se movían, decidieron sacrificarse para que se pudieran mover. Desafortunadamente, después del sacrificio el sol siguió sin moverse. Entonces Ecatl, quien mató a los dioses, sopló al sol y finalmente lo puso en marcha. Una de las características del mito es que da a entender que en la manera en que está redactada, que Nanáhuatl fue quien se convirtió en el sol, ya que fue el primero en echarse al fuego, y el sol fue quien salió primero. Por lo que queda por descarte que Texistecatl fue quien se convirtió en la luna por haberse echado al fuego después de Nanáhuatl y haber salido después del sol. En cuanto a Nanáhuatl,
Este personaje asume una conducta humilde y desinteresada, ya que es evidente que solo quiere dar su vida para un bien mayor. En cambio, Texistecatl solo quiere sentirse importante y no está dispuesto completamente a hacer el sacrificio, ya que al momento de hacer el sacrificio, Texistecatl solo lo realiza para no quedar en vergüenza en frente de los dioses, ya que Nanáhuatl pudo hacer el sacrificio el primer intento. La manera en que este mito ha sobrevivido a lo largo del tiempo es en el teatro. La historia es prácticamente la misma, pero el título del mito se cambia a Creación del Quinto Sol, y en vez de mencionar al dios Texistecatl, se menciona a Tecusitecatl, y en vez de Nanáhuatl se menciona Nanahuatzin. La primera variable que voy a hablar, que investigué para este mito, es la historia. Según el historiador Gravlich, menciona que en el periodo posclásico, las formas más comunes del sacrificio son la extracción del corazón y la decapitación. Venían luego el flechamiento, el sacrificio gladiatorio por fuego, entre otros. Además, se menciona que en ocasiones se podían combinar 2, 3 y hasta 4 métodos de muerte ritual. Por ejemplo, en honor al sol y de la tierra, se hacía extracción del corazón y luego decapitación, o a la inversa. También podía arrojarse a la víctima al fuego y luego realizar estos dos últimos métodos. Lo anterior explica la razón de que los aztecas hayan creado un mito en donde uno de los temas es el sacrificio humano por medio de ser quemado en una hoguera. La siguiente variable es la arqueoastronomía. Y en este campo, según la UNAM, entre los fenómenos astronómicos que los aztecas registraron fueron sus observaciones sobre las salidas y puestas del sol, lo que llevaron a descubrir su lento camino anual a lo largo de la eclíptica o camino heliacal en forma de espiral, y que en este camino diario del sol a través del cielo hay importantes días que marcan los solsticios, los equinoccios y los pasos del sol por el cenit, lo que quiere decir que es la posición del sol que se encontraba exactamente arriba del observador. Así, el hombre mesoamericano elaboró un calendario solar de 365 días. Con este conocimiento básico de astronomía, los aztecas muy posiblemente pudieron determinar que en la creación del sol, este saldría por el este, así como se menciona en el mito de la creación del sol y la luna en Teotihuacán. La siguiente variable que investigué fue la religión de esta cultura azteca. Y bueno, en este aspecto, el dios del sol es la deidad que influía sobre la cuarta estación del día azteca, número que coincide con las 4 cámaras de la cueva situada bajo la pirámide del sol, y número con el que se identifica el dios solar maya, patrón del día Aaú, y que aparece asociado a este numeral. Además, se ha afirmado que en numerosas ocasiones el pueblo azteca era el pueblo del sol, y una ceremonia simbolizaba el paso del astro rey por los cielos. Se celebraba el día 4 movimiento. En ella, y tras el sacrificio de una víctima en el templo al amanecer, los caballeros águila y los caballos tigre, consagrados al culto solar, efectuaban una danza en la que se daba simbólicamente muerte al sol. En base a lo anterior, es evidente que la existencia de un dios del sol en la religión maya, en la religión azteca, fue lo que influyó a la creación del mito de la creación del sol y la luna en Teotihuacán. Y bueno, moviéndome a lo que es la relación que existe entre el mito azteca y el maya, es el siguiente. En ambos mitos existe la presencia de más de un dios. En el mito azteca, quienes crearon el sol y la luna, y en el mito maya, quienes crearon a la tierra y a la vida que habita en este. Además, en ambos mitos se presenta la existencia de un personaje soberbio. En el azteca está Texistecatl, quien solamente le interesaba el poder ser alguien entre los dioses, ya que es evidente que él no estaba dispuesto a sacrificarse como lo pedían los dioses para poder ser el sol.
ya que en las ofrendas que él daba no eran las que ellos pedían, las de las plumas ensangrentadas, y él usaba otros artículos que eran de su riqueza, que él pensaba que con eso iba a ser mejor que lo que Nanahuatzin daba, y por lo tanto por eso es que se considera como un personaje soberbio. En el mito maya, Bukub Kakix era el demonio que representaba la soberbia, entonces con eso queda la relación. Ahora, la relación entre el mito babilónico y el azteca va como sigue. La relación entre el mito babilónico y el azteca. En ambos mitos existe la presencia de más de un dios. En el mito azteca, quienes crearon el sol y la luna, y en el mito babilónico se presentan varios dioses, pero el más importante fue Marduk, quien creó la base del mundo terrestre, reguló el curso del sol y la luna, entre otras acciones más. En ambos mitos se presenta también la muerte para crear algo nuevo. En el mito azteca, como ya había mencionado, se sacrifica a Texistecatl y a Nanáhuatl para crear el sol y la luna. En el mito babilónico, Marduk mata a Tiamat, la diosa Tiamat, para crear la bóveda terrestre y la base del mundo terrestre. Por último, la relación que existe entre el mito nórdico y el azteca es exactamente la misma. Existen uno o más dioses y también se crea algo a partir de la muerte. Así como he mencionado, en el azteca, varios dioses se reunieron y crearon el sol y la luna con el sacrificio de un dios y de un hombre. Y en el mito nórdico se presentan varios dioses, pero el más importante, o los más importantes es más, fue Odín y sus hermanos, que fueron los que crearon la vida y los mundos. Además, como ya he mencionado, en ambos mitos se presenta la muerte para crear algo nuevo. En el mito azteca se sacrifica a Texistecatl y a Nanáhuatl para crear el sol y la luna, y en el mito nórdico se menciona que Odín y sus hermanos mataron a su padre Ymir para crear la vida y los mundos.